Sepan, tu revista político y social en Baja California. Haciendo historia con Antonio Arbizu y Mari Ávila. Informativo, en donde, bueno, el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, de la candidatura al Congreso del Estado, por parte del grupo parlamentario del PAN, les va a dar todos los pormenores, todos los detalles de su primer año de gestión ahí como gobernador local de Baja California. Voy a hacer uso de la voz al diputado, le voy a presentar para hacer una presentación también y al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas por ahí. Buenos días, me da mucho gusto poder estar aquí. Como ustedes saben, la idea central es justamente presentar mi informe en distintos espacios, en distintos lugares. No hemos hecho un solo acto, sino que hemos estado derivando en varios eventos, en varios actos, con medios de comunicación en las distintas plazas municipales, en distintos municipios, con empresarios en las distintas también lugares, en los distintos municipios. La idea central es tener 200 encuentros con grupos en colonias populares, organismos intermedios, desde luego en mi partido, para efectos de ir informando de las cosas que hemos hecho, pero lo que es mejor, hacer una retroalimentación. Y yo les digo a los distintos equipos y grupos y organizaciones a las cuales me he presentado que la idea central de la dinámica es justamente que ellos puedan de alguna manera identificar. Inclusive hago este ejercicio, que te voy a salir un poquito de eso. Hago este pequeño ejercicio cuando voy a las organizaciones para poder de alguna manera tratar de ilustrar lo que yo pretendo. Entonces, lo que yo les digo a ellos, entonces me pongo así, porque yo lo que les comento a ellos es que lo que yo quiero es tratar de tener una relación cara a cara con Baja California. Entonces, esto es lo que trato mucho de identificar. Cada vez que voy a un grupo intermedio me pongo en medio de ellos, ¿no? Cada vez que voy a una mesa como esta, cerradura, pongo en el centro un poco para establecer una relación y que entiendan el concepto. El concepto de lo que debe ser un diputado y que a lo mejor debieran de estar un poquito más abajo, pero es más incómodo, ¿no? Pero sí de iguales, decirle a la cara a cara con Baja California que la idea del diputado Cardona es entablar este nivel de relación. De ahí paso al esquema de que no se trata solamente de informar, sino también de pasar el micrófono a la gente que asiste al evento. Entonces la gente que asiste al evento toman el micrófono y hacen señalamientos, críticas, denuncias, también felicitaciones de alguna situación que les hemos ayudado en el trabajo que hemos venido desempeñando. Pero también gente que dice, oye, me quedaste mal porque no hiciste esta gestión, o hace 6 meses fui a tu módulo y no me atendieron bien, etc. Entonces, cara a cara por Baja California es enfrentar nuestra realidad y obviamente tratar de conseguir una nueva manera, ¿no?, de tratar una relación para el año que sigue. Entonces se trata de hacer como un tipo de escrutinio, un tipo de juicio, y ahí es donde ya paso a la parte propiamente informativa. A la parte propiamente informativa, ahorita me voy a permitir no poner el video, una presentación que me ayude. Entonces miren, voy a ir a la parte del librito. El librito contiene 2 o 3 conceptos que me gustaría destacar. Primero, puse lo que son las iniciativas que se aprobaron. Son iniciativas que presenté en nombre del PAN, pero que tienen
un sello también de carácter personal. ¿Sí? Yo las promuevo dentro de Acción Nacional y luego el PAN las asume, como yo asumo otras iniciativas de otros compañeros diputados, ¿sí? Y luego las presentamos en nombre del partido. ¿Sí? Inclusive habrá algunas que se han presentado, que no es el caso de estas, que hemos presentado en nombre de otros partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que yo he venido presentando y que ya son ley, y que son constitución, y que son decreto? Porque una cosa es presentar muchas iniciativas, ¿sí? Y otra cosa es que esas iniciativas se logren y se consoliden en nuestra Constitución. Entonces voy a destacar, según yo, la primera que presenté tiene que ver con el que las comisiones legislativas sesionaran públicamente como regla general y por excepción que fueran secretas. Esto ha venido de alguna manera a cambiar no solamente la realidad legislativa, esto es la ley orgánica que así lo disponía, que las sesiones eran secretas y por excepción públicas, sino que ha venido a cambiar también la realidad dentro del propio Congreso, porque hoy ya existe una dinámica y un conocimiento pleno de la gente externa al Congreso, medios de comunicación, ciudadanos y de los propios servidores públicos del Congreso, que saben que en las comisiones ya no puedes y en las comisiones no debes, ¿no? Salvo por excepciones cuando se traten asuntos delicados y estén tratando cuestiones de carácter personal, ¿sí? No puedes tú pedirle a la gente que se salga. Eso no sucedía antes. Antes regularmente lo que pasaba es que dabas por un hecho que si te pedías que te salieran, te debías de salir. Hoy no. Hoy hay más conciencia de esto, las sesiones son públicas y eso ha venido a ayudar a transparentar también nuestro propio proceso legislativo. Eso ya quedó en la ley. Que la entrevista, por ejemplo, que la entrevista va al consejero de la Judicatura, al procurador de los derechos humanos y magistrado, que inclusive todavía falta que se publique en el periódico oficial, pero prácticamente ya está aprobado por los municipios, esa entrevista que sea en audiencia pública frente a medios de comunicación, a las personas que aspiran a este nivel de cargo. Lo acabamos de ver en la entrevista con las 36 personas que pretenden ser consejeros de la Judicatura, ¿no? Los medios de comunicación presentes, gente de la sociedad presente, funcionarios de otros poderes, ahí estaban presentes, atestiguando una entrevista. Cosa que no sucedió del todo cuando hicimos la entrevista de los magistrados. Gustavo Medina y los otros supernumerarios, en esa entrevista nosotros estuvimos prácticamente en sesión secreta haciendo una entrevista al funcionario. Hoy no solamente accedieron los medios y accedió el público que así lo determinó, sino que también se grabó y se pasó por el portal de internet, ¿no? de la página del Poder Legislativo. Eso es un gran avance en materia de transparencia de la agenda del Parlamento abierto, que es la que un servidor ha venido promoviendo. El hecho también de que en las propias leyes hoy en día exista lo que le denomina el presupuesto ciudadano. Presupuesto ciudadano que no es otra cosa sino establecer en los portales de transparencia, en los portales de internet de las dependencias, 3 meses después de aprobado el presupuesto, ¿sí? Cada año, establecer de una manera sencilla, simple, entendible para el ciudadano cómo se conforma su presupuesto, cómo se ejercen sus presupuestos. Es de una manera muy sencilla, a través, muchas veces se usan cuestiones muy esquemáticas como los papeles, los cilindros, en fin, para ilustrar cómo se conforma un presupuesto. Esto del presupuesto ciudadano ya es ley también en Baja California. Desde luego, la integración de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana dentro del Congreso del Estado, eso ya es decreto. ¿Sí? Esa comisión, ayer lo veía yo con el presidente del Congreso, vamos a instalarla el próximo jueves, este jueves el 8. Vamos a instalar la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana del Congreso Estatal
y una vez instalada la comisión vamos a ir a la sesión de pleno. Es el jueves 27, todavía está pendiente el lugar. Pero la comisión esa dio pie justamente a derogar la otra comisión, la comisión que un servidor presidía, que era la Comisión de Reforma del Estado. Entonces entra en su lugar, quitan la Comisión de Reforma del Estado y entra en su lugar la Comisión de Transparencia que un servidor va a presidir, y que Miriam Ayón, ya quedó en el decreto, será la secretaria de esta comisión. Otra reforma que también propusimos tiene que ver con la ley del migrante. Esto sale del esquema propiamente de transparencia, ¿sí? Pero sentimos que la ley estatal del migrante fue una propuesta que acogió muy bien el Congreso del Estado y que era muy importante tenerla en Baja California. ¿Por qué? Porque finalmente todo el mundo sabemos, o somos migrantes o somos hijos de migrantes en Baja California. Y sí estaba muy complicado no tener una legislación en la materia. Esos fueron de los primeros temas. Obviamente, no sin advertir que la ley estatal del migrante seguía también la suerte de la voluntad política del gobernador Kiko Vega, porque el gobernador Kiko Vega, el Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre del 2013, es cuando él constituye el Consejo Estatal de Protección al Migrante. Entonces, evidentemente hay una voluntad política del gobernador Kiko Vega de entrarle a un tema que otros gobernadores no habían podido entrar, que es un tema que mucho se refiere a un esquema federal. Por eso andamos también buscando que en el presupuesto general de la República exista un fondo de migralidad y que ese fondo que ya existe, obviamente podamos nosotros obtener una buena cantidad de dinero, porque finalmente sabemos que los efectos de la migración, ¿sí?, obviamente nos repercuten en nuestro estado, pero las causas no son generadoras originales de Baja California, sino vienen por los desplazamientos naturales de la sociedad que buscan una mejor condición de vida, que no se les da en sus entidades federativas, o las medidas también, obviamente, del gobierno de Estados Unidos en los actos de deportación que está haciendo de nuestros connacionales. En esta propuesta destaco estos capítulos ya, porque también ustedes prácticamente cada una de las que ya comenté, las iniciativas que hemos venido presentando. También pongo en este informe qué se ha presentado y qué no se ha dictaminado, un poco también para hacer el escrutinio correcto, qué iniciativas faltan, ¿no?, por dictaminarse. Por ejemplo, tenemos la iniciativa que yo le llamo de Parlamento Abierto. ¿Cuáles son esas? Una iniciativa que presenté donde tiene que ver, obviamente una iniciativa que presenté en nombre del PAN, que tiene que ver con el que el Comité de Adquisiciones del Congreso, sus sesiones sean públicas, que el Comité de Administración y el Comité de Transparencia, las dos, tengan sesiones públicas y que se transmitan vía internet para tener claridad en cómo serán las contrataciones, las licitaciones, ¿sí?, dentro del propio Congreso. Y obviamente esto te va a dar pie justamente para hacer la reforma también a las leyes estatales, para que esto mismo suceda en el Comité de Adquisiciones y Licitaciones del gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Pero me parece muy importante que dentro del Congreso se ponga el ejemplo. Otra iniciativa, que ya se aprobó, y que se me pasó decirlo, tiene que ver con el sistema de evaluación legislativa del Congreso. Eso ya está a nivel constitucional. Un sistema de evaluación legislativa con participación ciudadana. Y que lo que nos va a hacer falta es la ley reglamentaria, que es donde yo he puesto el tema, cuando digo de un observatorio ciudadano parlamentario o algo que se le parezca. Lo importante es generar un sistema de indicadores de gestión que nos permita evaluar el desempeño del diputado, no solamente en el trabajo legislativo propiamente hablando, sino el trabajo también de gestión comunitaria o de gestión social o de desempeño de los módulos de gestión. Y desde luego también el sistema de evaluación de todo el aparato del Congreso del Estado.
Regresando a las iniciativas que están pendientes, tienen que ver esta iniciativa de Parlamento Abierto, para efecto también de que el dictamen que sale de una comisión se publicite en el portal de internet. No solamente que se nos mande a los diputados, sino que también vía transparencia se exhiba el dictamen de la Comisión Legislativa en el portal de internet del Congreso, lo cual va a permitir que la sociedad y los medios de comunicación se enteren de lo que está próximo a discutirse en el Pleno y no nos suceda como los incidentes que hemos tenido, un dictamen donde aprobamos la reforma a la ley del servicio civil, que le hacía falta un artículo que tuvimos que posteriormente en una sesión reformar, o el dictamen que se dio sobre materia de reforma político-electoral, que un dictamen se aprueba en la comisión y es otro dictamen el que se estaba discutiendo en el Pleno. Eso sucede porque tenemos todavía ciertos espacios de opacidad en el trabajo parlamentario o en los procesos legislativos. Entonces, si nosotros le agregamos estas iniciativas y estas propuestas de transparencia, de agenda del Parlamento Abierto, vamos a tener un proceso mucho más puro, un proceso mucho más aproximado a la sociedad, mucho más fiscalizable, mucho más sujeto al escrutinio de los medios de comunicación y por lo tanto mucho más cuidadoso para el trabajo legislativo. Tenemos las propuestas también pendientes, por ejemplo, una que presentó Acción Nacional a través de un servidor que tiene que ver con que la carta del pasante, ojo, esto es a favor de los estudiantes, la carta del pasante, es en la ley de profesiones, se pueda otorgar cuando el estudiante está en tercero, cuarto o quinto semestre, por lo menos, y no la carta del pasante cuando terminan la carrera, porque ya cuando terminan la carrera lo que menos necesitas es la carta del pasante, porque ya estás en tu proceso de titulación. Entonces, esta es una exigencia que me han dado estudiantes de Baja California y me permití presentar esa iniciativa que todavía falta por dictaminar. Las que ustedes están viendo ahí, la segunda tiene que ver con quitar el IVA a las importaciones temporales. Esto es para ayudar más bien a la industria de transformación y a la industria maquiladora de Baja California. Esta es una iniciativa, pero es una iniciativa que tiene que presentar el Congreso de Baja California, parecida a quitar la homologación del IVA. La tienes que presentar, se aprueba en el Congreso, pero se tiene que revisar y discutir en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados. Aquí vale la pena hacer el señalamiento que la parte del IVA, esa sí se aprobó por la Comisión de Hacienda, esa sí la llevó el Congreso Estatal al Congreso Federal y pues allá tendrán que determinar los diputados federales la suerte de esa iniciativa. Esta todavía está pendiente de revisarse. La parte que tiene que ver con el mejor control y regulación de los albergues de menores. Acuérdense que ese tema ha sido un tema muy álgido, lo ha traído Carmen Frías, un servidor junto con Carmen Frías presentamos esa iniciativa. Posteriormente el gobernador presentó una iniciativa completa de la ley para regular los servicios que prestan las asociaciones privadas que cuidan a los menores. Es un tema que sigue todavía en debate en la Comisión de Justicia. Pongo otro capítulo que tiene que ver con el trabajo con el gobernador. Aquí es importante destacar, y lo hago, de algunas propuestas, como ya mencioné, la ley del servicio civil, tenemos la ley de asociaciones público-privadas, los propios presupuestos y las leyes de ingresos, que son los instrumentos para hacer gobierno, la reforma educativa, entre otros temas que hemos venido colaborando con el señor gobernador o con el gobierno del Estado. Aquí obviamente destaco la presencia del PAN, de un servidor, pero obviamente vale la pena comentar que este trabajo también ha sido un trabajo concertado con otras fuerzas políticas. Aquí el Congreso sí se ha destacado por tener una relación y una comunicación del trabajo conjunta entre el gobierno y el propio poder legislativo. Destaco también en este informe lo que llamamos
los foros de consulta en materia de reforma política. Ya sé que está pendiente la segunda parte. La primera parte, obviamente, como yo le he dicho, ni siquiera es un mandato nacional lo que se dio, la parte de la elección legislativa, la elección municipal, pero aquí lo que destaco más en ese tipo de eventos tiene que ver con, no con la primera parte de la reforma política, porque ahí están los temas que ya se trataron, sino la segunda parte, que por cierto hay dos temas ahí que más bien son de la segunda parte. Los últimos dos, la elección de regidores por demarcación territorial y la eliminación del síndico social, son parte de la segunda parte, la revocación del mandato, la fiscalía de corrupción, la disminución del número de diputados. En la última reunión de la Comisión de Reforma del Estado, estos son los temas pendientes, ya se hizo un calendario y estamos próximos a discutir un dictamen de la segunda parte de la reforma del Estado. Ahí lo único que destaco es justamente los niveles de foros de consulta. Hice 5 foros de consulta, uno en cada uno de los municipios. Ya un trabajo de carácter personal, un compromiso, ahí están las donaciones del sueldo, el 20% del sueldo que hemos venido dando, es una donación de 22,000 pesos mensuales. Ahí están las instituciones, desde la Casa del Migrante, la Cruz Roja, Mujeres que vienen generando un mundo mejor, el Club de Niñas y Niños de México, la Fundación Auti de aquí de Mexicali, la Fundación Castro del Moro contra el cáncer, una serie de organizaciones que hicimos un compromiso mes a mes, independientemente de que el presupuesto del Congreso, sí, y esto lo destaco ya como un punto final, independientemente del presupuesto del Congreso, hizo una reducción genérica del 23% y específica, ¿no?, para disminuir el sueldo del diputado, ¿no?, del 20%. Independientemente de eso, adicionalmente estamos haciendo esta donación de carácter personal a las organizaciones. En la parte de la gestión social, bueno, hemos hecho un trabajo muy intenso, ¿no? Abrimos un módulo en Ensenada, abrimos nuestro módulo en Tijuana, tenemos lo que es el Termobús, hay una serie de gestiones, gasto social que hemos hecho. Ahorita platico un poco sobre este apoyo social. Solamente sí quiero destacar que en materia de gestión comunitaria nosotros gestionamos más apoyos al año en nuestro nivel de capacidad de gestión comunitaria del dinero que tenemos como gasto social. Eso es importante decirlo porque te abre el otro lado. O sea, tenemos más dinero en la capacidad de gestión comunitaria, es más el apoyo que se da. Ahorita voy a poner el ejemplo de uno de ellos. Es más el recurso que hacemos llegarle a las personas a través de la gestión comunitaria que lo que tenemos en gasto social. Por ejemplo, todo lo que es, las escuelas nos piden mucha gestoría para efectos de infraestructura escolar, para reparación de baños, para construir una aula, para reparar el inmobiliario en materia educativa. Nosotros hacemos las gestiones ante la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación atiende positivamente tu gestión. Nada más en ese rubro del sector educativo, nosotros hicimos una gestión aproximadamente de 3 millones de pesos al año. Nada más en eso, sin contar los servicios de salud que le prestan a la sociedad vía módulo de gestión que mandamos también al Hospital General o a instituciones de centros de salud o de atención al seguro popular, en fin. Si nosotros contabilizamos toda la gestión comunitaria, como dice la ley orgánica, vamos a ver que ahí, en términos de cantidad, es más el recurso de lo que propiamente tenemos en materia de gasto social. Obviamente, para el gasto social, por ejemplo, nada más en esta, no se alcanza a ver ahí la cantidad, pero solamente ahí son 2.408.000 pesos los que tenemos en materia de infraestructura escolar. O sea, a mí me llega una solicitud de una escuela, por ejemplo, aquí tengo una solicitud de una escuela de centro educativo integral, aquí en Seguro.
acá por Portales 2, Portales 3. Hay un centro educativo muy amplio ahí tenemos una solicitud. Aquí mismo apoyamos 2 o 3 escuelas. Apoyamos la escuela, por ejemplo, Jesús Corona de Tijuana, ¿no? En fin, solicitudes que se han hecho y que la Secretaría de Educación, Rosario, ¿sí?, han asistido a las escuelas y atienden la gestión. Entonces, ese nivel de gestión es la gestión a la cual debiera de ajustarse el diputado. Ojo, ese es el nivel de gestión a lo que se refiere a la ley orgánica del Congreso, a la gestión comunitaria. Es a la que se refiere la Constitución Política del Estado. No se refiere al gasto social, que es otro concepto, que el gasto social más bien ha derivado de la legislatura pasada y que sigue todavía en esta legislatura, que son los 250,000 pesos al mes, 3 millones de pesos por diputado, 75 millones de pesos, que no deberían estar en el Congreso, que deberían estar más bien en programas sociales o programas educativos o programas de salud. En el gasto social, lo que hemos venido haciendo es una serie de alianzas con algunos medios de comunicación. Por ejemplo, si voy a apoyar campañas de esterilización, ¿no?, para animales, para perros, ¿no?, que lo hacemos en las comunidades, o la parte de entrega de lentes o apoyos, muchos los hago a través de alianzas con medios de comunicación. ¿Por qué lo hago así? Todo lo que son los paquetes escolares también los hice a través de los medios de comunicación. ¿Por qué lo hago así? De alguna manera esto funciona porque quienes me dicen a mí a quién apoyar justamente son las personas que asisten a los medios de comunicación, a las empresas, para efectos de solicitar el apoyo. El padrón de beneficiarios ellos lo hacen, ¿sí? Y nada más yo concurro o a la estación de radio o televisión, ¿sí?, o nos ponemos de acuerdo para la entrega de los recursos. Y es una manera también de ir transparentando el apoyo de gasto social. Ya para terminar, la parte de la mediación. Ustedes saben que hemos venido trabajando muy fuertemente en el proyecto de la mediación. Cada semana, cada fin de semana, cada sábado, tendré ya algunos 2 o 3 meses, cada fin de semana en la Casa de la Cultura Jurídica impartimos un taller de sensibilización en materia de mediación comunitaria. Y justamente esta propuesta de mediación comunitaria no solamente nos está ayudando a capacitar a la sociedad en este nuevo esquema de mediación, que no es otra cosa más que un mecanismo alterno de solución de conflictos y que se refiere a la justicia alternativa, sino que también hemos estado trabajando con escuelas en mediación escolar. Y la idea central de esto es promover la mediación privada en Baja California. Ustedes deben de saber que, por ejemplo, en el Distrito Federal hay más mediadores privados que mediadores públicos. Y la mediación es lo que viene a ser el parteaguas para generar espacios de justicia más pronta y expedita. La justicia alternativa, entre ellos la mediación, va a ser la manera más fácil de resolver un conflicto, evitando irte a las estructuras del Poder Judicial. La ley de justicia alternativa en Baja California y todas las demás en las entidades te hablan de plazos para resolver un conflicto que puede ser judicial. En el Poder Judicial te va a dar 2 años. Aquí te duran 2 o 3 o 4 meses. 2 o 3 o 4 meses. Entonces es muy importante para uno, ¿no?, impulsar todo este esquema de mediación comunitaria, mediación escolar, mediación privada. Decirles que en la parte de mediación hicimos 2 o 3 propuestas, 2 propuestas particularmente. Una que tiene que ver con la ley contra el acoso escolar. En la ley contra el acoso escolar establecimos la mediación escolar, un servidor hizo la propuesta particular, una adenda en la comisión y una reserva en el dictamen general, para efectos de que en esta ley contra el acoso escolar
en esta ley contra el acoso escolar se estableciera como una obligación de las autoridades educativas de promover la mediación escolar como parte de la estrategia Transformando BC, que es un programa del gobernador Kiko Vega y que tiene que ver con una estrategia nacional de convivencia escolar pacífica. Entonces, la mediación escolar es una propuesta que establecimos nosotros en la ley contra el acoso escolar. Otra propuesta hicimos en mediación comunitaria. En la ley de prevención del delito y la delincuencia establecimos una propuesta en lo particular. Ojo, estos dos ordenamientos no los propuso ni siquiera el PAN. La ley general no la propuso el PAN contra el acoso, ni la otra de la prevención social de la delincuencia. Estoy hablando ya de artículos en lo particular que un servidor le propuso a estas ambas leyes, ¿sí?, para establecer la mediación escolar y la mediación comunitaria, también como un esquema de prevención social del delito. Entonces, aunado a ello, es como impulsamos los talleres de mediación comunitaria semana a semana. Ya tuvimos la primera generación, 36 personas, ¿sí?, que se graduaron en talleres de mediación comunitaria. Estos talleres de mediación comunitaria, lo anuncio, los vamos a establecer en todo el estado. Vamos a abrir talleres de mediación comunitaria, talleres de mediación escolar, ¿sí?, y vamos a impulsar fuertemente con el próximo Consejo de la Judicatura, ojo, para que emita la convocatoria para la mediación privada. Esto es muy importante, porque si tú quieres tener justicia realmente para la gente, si tú quieres verdaderamente tener una justicia accesible, tienes que buscar nuevos modelos y nuevos esquemas. Ya están contemplados en la Constitución General de la República. Ojo, en la reforma del 2008 del presidente Calderón, ahí se estableció la justicia alternativa, los nuevos mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero ha hecho falta un impulso realmente inmenso en el país. Hoy, con la nueva entrada del sistema de justicia penal en toda la República, seguramente vamos a revisar y vamos a tener mediáticamente el tema de la justicia alternativa. Y si nosotros como baja californianos nos queremos poner en la vanguardia de tener una justicia al alcance de todos, ¿sí?, evidentemente vamos a tener que ser promotores, vanguardistas de la mediación privada, de la mediación escolar y la mediación comunitaria. Y el próximo Consejo de la Judicatura, que está a punto de conformarse, va a tener que expedir la convocatoria y certificar a profesionales que no necesariamente son de derecho, también pueden ser psicólogos, también pueden ser trabajadores sociales, ¿sí?, para efectos de emprender toda una cruzada de justicia en Baja California con profesionales, ¿sí?, de la sociedad, ojo, no del poder público, no de los jueces, no de la Procuración de Justicia, sino de la sociedad en su conjunto, que se va a capacitar, se va a certificar justamente en la mediación privada para resolver los conflictos. Esto va a traer como consecuencia que mucha gente va a poder acceder a espacios de justicia, de que la justicia va a estar más al alcance de la sociedad y que los juicios no van a ser caros como lo son actualmente. Y obviamente vas a tener una justicia por acuerdo, una justicia más accesible, una justicia más entendible, porque el proceso de mediación, en su momento, cuando ustedes quieran, podemos platicar de esto. El proceso de mediación son procesos mucho más fáciles de llevar a cabo, aunque se requiere también cierta especialidad en el tema, o se requiere más bien ser especialista en el tema para impulsar estos procesos de mediación. Así pues, ya en el documento que les van a entregar, ustedes entregaron, tuve a bien poner en la última, en la contraportada, no sé cómo se le llama, en la contraportada, quise poner lo que le llamo yo una narrativa, un discurso, una narrativa del por qué hoy esto es diferente.
en qué nos vamos a diferenciar esta 21ª legislatura de otras. ¿Sí? ¿Cómo vas a trascender? ¿Sí? Más allá del trabajo que ya expliqué de la mediación, ¿sí? Que es un trabajo del módulo de gestión, debo decir aquí, nomás en la parte de mediación, yo le voy a poner más énfasis en el gasto social, ¿sí? A la parte de la capacitación y la formación de la sociedad a partir de estos talleres de mediación. Entonces, ¿qué ponemos por primera vez en la historia? La reducción del 23% del presupuesto del Congreso. Eso no había sucedido. También no había sucedido que se había aumentado como el 400%. Ciertamente, ahí traemos todavía una lucha por hacer y que yo espero que todavía en este presupuesto de egresos vayamos por una reducción del propio presupuesto del Congreso del Estado. La segunda parte que pongo ahí tiene que ver con lo que ya expliqué. Las sesiones de las comisiones legislativas por primera vez son públicas, por regla general y por excepción privadas. Las audiencias públicas y abiertas en entrevista para los que quieran ser procurador de derechos humanos, consejeros de la judicatura o magistrados del Tribunal Contencioso o del Superior de Justicia. Por primera vez se usa la facultad constitucional del Congreso local para incidir y proponer una propuesta en materia fiscal, como fue la propuesta que hicimos a nivel nacional para reducir el IVA o quitar la homologación del 16% y regresar al 11% del IVA en frontera. Se redujo también por primera vez el 20% del sueldo de los diputados. Y aquí me hicieron una acotación mi coordinador del grupo parlamentario también para exponer, cosa que no he hecho, que también por primera vez se pagan impuestos de la dieta, el sueldo y la compensación del diputado. Eso también por primera vez se está haciendo. Por primera vez se legisla en materia del inmigrante. Primera vez que existe la Ley Estatal de Protección del Migrante. Por primera vez también, y aquí lo quise establecer, aunque no sea una iniciativa del PAN, ¿sí? La propuesta de que se genera el Parlamento Juvenil, que todavía sigue el debate ahí dónde va a sesionar, pero bueno, ya se constituyó el Parlamento Juvenil. Si quieren saber ustedes yo qué pienso, yo sí creo que el Pleno del Congreso debe ser utilizado por los jóvenes parlamentarios. Por primera vez se crea la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Por primera vez, es un dato también que hay que registrar para nuestra historia, comparece, en este caso fue la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para glosar su informe del Poder Judicial. Y por primera vez se establece en la Constitución, ¿no?, que habrá un sistema de evaluación con participación ciudadana en cuanto al trabajo de los diputados. Esta última falta todavía reglamentada. Y aquí, de una vez, propongo que los objetivos de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, entre otros, sean dos. Uno es, desde luego, construir las nuevas leyes en materia de transparencia, de accesos a datos personales y de archivos, ¿sí?, que es la nueva legislación en materia de transparencia que se está haciendo a nivel nacional. Como ustedes vieron, hoy salen los medios de comunicación, inclusive, que ya el sector empresarial hace una propuesta en materia de ley de transparencia. También el diputado Marco Antonio Novelo y un servidor hemos también propuesto en materia de transparencia. Es un tema de realce, es un tema de gran relevancia para la vida política, no solamente de Baja California, ustedes pueden ver ahorita, ¿no?, del país, ¿no?, el problema de transparencia que se está viviendo tan grave y tan delicado. Entonces, dentro del programa de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana será la nueva reforma y una nueva ley integral en materia de transparencia. Y dos, el otro programa va a ser la elaboración del sistema de mediación y evaluación, de medición, perdón, y evaluación del desempeño de los diputados. Si esta Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana logra hacer estos dos proyectos, lo que es el sistema de evaluación del desempeño del diputado y la propia ley de transparencia, seguramente va a cumplir con mucho el propósito, independientemente de opinar sobre otros proyectos legislativos. Hasta aquí dejo. Esto es lo que he estado yo compartiendo con la sociedad en su conjunto, con los organismos de la sociedad civil, en fin, platicando, y si lo quiso hacer también ustedes como medios de comunicación, y obviamente que para mí es importante que se sepa
qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos hablando. Pasamos a la comisión jurisdiccional, que era un tema que sí daba ocasión para iniciar un proceso de investigación. Ojo, no era facultad de la comisión jurisdiccional ni es entrar a la discusión y a la valoración de las pruebas y los documentos que haya presentado el síndico. Eso le corresponde a la comisión instructora. La comisión instructora es la que tiene que valorar las pruebas. Nosotros, y ayer lo discutimos fuertemente en la comisión jurisdiccional, nosotros como comisión jurisdiccional lo que debemos de establecer primero si es de los funcionarios que atiende el artículo 93 y la ley de responsabilidades, si el funcionario en cuestión es de los sujetos a juicio político. Segundo, si en la denuncia de hechos hay una relación justamente de estos hechos, una relación de cuestiones ilegales que se hayan cometido. Tercero, si esa relación de hechos está soportada en documentales, ¿sí?, o pruebas que justamente soporten los hechos presentados en la denuncia. Y cuarto, si finalmente se constituyen todos estos elementos, ¿no?, para que nosotros como comisión jurisdiccional podamos decir procede la investigación, que se revise y se abra el juicio, ¿no? Y ya sería la comisión instructora, ¿sí?, la que tendría que valorar y escuchar a las partes en cuestión para irse al gran jurado de sentencia. Entonces me parece que la comisión jurisdiccional no entendió correctamente su papel, ¿sí?, hizo y tomó atribuciones desde nuestro punto de vista incorrectas, y seguramente cuando vayamos a discutir en el pleno, ¿sí?, este dictamen, ¿sí?, tendremos que hacer valer nuestros argumentos. Ahora, esto es lo que hizo el PAN el día de ayer, a través del coordinador Gustavo Sánchez y un servidor, ¿sí?, pero también llamó poderosamente la atención la inasistencia de Juan Manuel Molina y de Roberto Dávalos. ¿Sí? Eso es lo que más a mí me llevó a preocupar el día de ayer, porque estábamos justamente los cuatro, estábamos reunidos en la Comisión de Justicia revisando los expedientes de los que quieren ser consejeros de la Judicatura. Y justamente los cuatro nos despedimos en el mejor de los propósitos de asistir a la Comisión Jurisdiccional. ¿Sí? Y lamentablemente cuando llegamos a Tecate nada más estábamos Gustavo Sánchez y un servidor. Entonces sí es un asunto que sorprende, obviamente por la posición del Movimiento Ciudadano, que es una posición muy exigente, ¿sí?, y la posición del PRD, que no se diga. También ahorita ya todo lo que sigue se le regresa. Roberto Dávalos aquí ha sido muy exigente en términos de una denuncia siempre contra el gobierno y contra la utilización de los recursos. Entonces sí nos llama poderosamente la posición del Movimiento Ciudadano y la posición del PRD. Lo tenemos que nosotros dignificar. Más bien aquí los diputados, ¿no?, son la decepción, no el juicio político. ¿No? Son los diputados que no han sabido correr su tiempo y obviamente su momento de poder ejercer un recurso de control político y de control constitucional que nosotros tenemos en la Cámara. ¿Sí? Y evidentemente siempre el discurso de la revocación de mandato es muy atractivo para legislarlo, para que sea la sociedad, cuando nosotros tenemos un instrumento también dentro del Congreso justamente para emitir espacios de justicia. Yo creo que el asunto desde el Falco del Iztecali tiene que ver con los niveles de responsabilidad de quienes hemos estado como diputados y no hemos asumido, ¿sí?, estos espacios de justicia para traer a cuentas a quienes han incluido en ese despropósito. Que por otro lado también vale la pena comentar, ya es público y de conocimiento que se está preparando una iniciativa para la reforma de la ley de Iztecali. Y lo que la gente se dice, oye, ¿por qué vamos a reformar las reglas de jubilaciones, ¿sí?, para dar las pensiones, ¿sí?, y por qué no se ha traído a cuentas a nadie, ¿no?, para que nos diga por qué el Iztecali está en desfalco o el Iztecali no tiene el recurso que se requiere? Bueno, en tus reformas marcabas la reforma política, electoral, y nosotros nos hemos cuestionado por qué los diputados fueron tan cobardes de no poner a nivel las candidaturas ciudadanas como los partidos políticos, ya que les exigen el 2%
del padrón cuando los partidos no tienen esa cantidad. Hablamos de un promedio de 75,000 contra un partido político que tiene de 5 o 7,000 militantes. La parte reglamentaria de las candidaturas ciudadanas es un asunto que todavía sigue pendiente. Nosotros aquí en Baja California justamente es uno de los temas. A nivel nacional sí les pusieron obviamente muy altos los requisitos a los candidatos ciudadanos, pero también va a quedar en el resorte de la Constitución local de Baja California la posibilidad, no de la Constitución, de la ley reglamentaria de hoy en día, tienen la posibilidad de hacer mucho más accesibles las candidaturas independientes. El PAN, desde luego, y un servidor se pronuncia por hacer requisitos, poner requisitos mucho más accesibles para que se puedan consolidar las candidaturas independientes. Yo creo que no es, todavía no termina de darse ese debate y esa ley, y será seguramente parte de la segunda fase de la reforma política. En contraportada, que es obligatorio que las sesiones de las comisiones del Congreso sean públicas. El día de ayer, la Comisión de Administración y Finanzas, que dirige Mónica Bedoya, sacaron los medios de comunicación porque iban a debatir el tema del presupuesto 2015. Entonces, ¿de qué sirve estos palabrería de que van a ser, pues ahora sí que públicas, y al final de cuentas votan los asistentes a estas comisiones, que sea privada la comisión y que salgan los medios? La reforma a la ley, lo que estaba era que las sesiones de las comisiones, por regla general, eran privadas y por excepción públicas. ¿Sí? Esto se cambió para que las sesiones de las comisiones fueran públicas y por excepción privadas. Obviamente la excepción corre a cuenta de los propios diputados. También el día de ayer, por ejemplo, yo asistí a 2 comisiones donde efectivamente, por razones, como dice la ley, por razones de que vas a tratar asuntos de carácter personal, la Comisión de Justicia, al momento de revisar la documentación de las personas que quieren ser consejeros de la judicatura, pues obviamente sí nos reservamos el asunto de hacer una sesión de carácter privada o secreta, o privada mejor dicho, y en la parte de la Comisión Jurisdiccional, ayer estuvimos tratando el tema también de Pérez Tejada, obviamente también tenemos que acordar el tema de que debe ser una sesión privada. El asunto del Comité de Administración, yo sí creo que es un asunto que tiene otra connotación. Yo sí creo que no necesariamente debe ser una sesión privada, porque no estás hablando de las personas, como lo establece la ley. Yo sí creo que el Comité de Administración y este Congreso del Estado deben de abrir para que se discuta públicamente el presupuesto del Congreso de Baja California. Que se vayan a pagar jubilaciones, para que se vayan a pagar la medicina que está haciendo falta en los centros de salud, para que se vayan a pagar proyectos productivos de inversión para las personas que quieren emprender nuevos negocios y que se vayan a programas para constituir nuevas becas para estudiantes universitarios. Yo creo que el programa social del Congreso debe de desaparecer y debe de establecerse dentro del presupuesto del Poder Ejecutivo. Buenos días, señor diputado. El 88 menos los impuestos te va a quedar en como en 60 y tantos, 65, y yo termino como con 40,000 pesos al mes. 2. En gasto social son 250,000 pesos al mes lo que tenemos. En comisiones seguimos teniendo 100,000 pesos al mes. Nos quitamos 150,000, pero quedaron todavía 100,000 pesos en apoyo a comisiones, ¿sí? Cada mes, y 250,000 pesos en el gasto social. Diputado, un poco la experiencia de ser por segunda ocasión diputado, pero veo aquí la necesidad y el espíritu de la reforma de Estado o la reforma política que desapareció en esta legislatura. Sin embargo, sigo viendo que existe lamentablemente después de todo esto una cierta cerrazón de la mayoría de los diputados locales respecto a este trabajo legislativo y están más preocupados por otras cosas que no son necesariamente el trabajo legislativo. Mi pregunta en este caso es la siguiente: si estamos viendo que
que aquí hay un espíritu en ese sentido. ¿Cómo es posible que exista la Junchuco? La Junta de Junchucos, la Junta de Conciliación, no sé qué se llama, ¿no? Que no deja de ser más que un lugar donde se plancha la ropa y no sabe al pleno atenderse. Entonces, si hablamos aquí que ustedes están estableciendo una dinámica nueva de legislar, pero también estamos viendo que el Congreso está haciendo una serie de arreglos que no necesariamente reflejan la necesidad de la ciudadanía en términos legislativos, pero tampoco se están discutiendo las cosas de una manera que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo. Sí, es nuevo todo el tema que tiene que ver con la agenda del Parlamento abierto, todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, todo lo que tiene que ver con transparencia. Todavía se están haciendo las últimas reformas a la Constitución y a la Ley Federal, y es un tema novedoso y que ha impactado de una manera sensible y que ha impactado de manera positiva a todos los gobiernos, ahora sí que hasta del mundo entero. Ahorita a México justamente le toca presidir la Alianza Internacional por la Transparencia. Por eso, a nivel internacional, obviamente el presidente Peña Nieto se metió en un gran problema cuando canceló la licitación del Tren Bala, porque él preside. Ahorita a México le toca presidir la Alianza Internacional por la Transparencia. Y por eso ahorita México, a nivel de Congreso Nacional, está legislando en materia de transparencia, en otra ley que se llama de archivos públicos y en otra ley que se llama de acceso a datos personales. Entonces, esta nueva agenda, sí, estamos tratando de que incida en Baja California. Un servidor que es encargado justamente de ser promotor y buscar los consensos dentro del Congreso. Yo debo decir una parte positiva. Todas estas reformas han sido concertadas y han sido convencidos los compañeros de Acción Nacional y desde luego de Acción Nacional hacia otros partidos para reformar nuestra manera de trabajar. ¿Hace falta? Sí. De que debe haber una actividad más proactiva a favor de la transparencia, desde luego. Nosotros en el Congreso deberíamos de ser promotores de la transparencia. No deberíamos de guardar reserva en cuanto a la información, por ejemplo, de nuestro gasto social. Ustedes han sido testigos de que inclusive el acuerdo de reserva que hizo el Comité de Administración o el Comité de Transparencia, ¿sí?, se revocó vía un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia. Entonces, esta ruta vamos a seguir, ¿sí? Obviamente, esto implica el trabajo también con los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero yo estoy convencido que momento a momento vamos a ir avanzando en el tema de transparencia. Desde luego, esto no descarta concertación política, esto no descarta el diálogo político, la negociación política, pero todas las concertaciones y todo el diálogo y todas las negociaciones obviamente tampoco deben de escapar al principio máximo de publicidad. De lo que es público debe ser, de lo que es del público debe ser público, ¿no? Y obviamente que nuestro Parlamento se distinga en razón de otros congresos locales. Sepan, tu revista político y social en Baja California, haciendo historia con Antonio Arbizu y Mari Ávila.